Hacemos el presente contacto informativo para BPI TV para conversar desde Nueva York con dos venezolanos que están comprometidos con la nación y que desde la semana pasada, específicamente el día miércoles, han decidido emprender una huelga de hambre en las puertas de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Vamos a conversar con Daniel Prado y con Franklin Gómez y también vamos a conversar con Eric Rosso, quien es uno de los activistas de la comunidad venezolana en la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por tenernos, Gaby. Un placer. Gracias, de verdad, Gaby, por hacernos. Sí, Daniel, Franklin, quería que me comentaran un poco lo que ha sido esta experiencia, porque no solamente han permanecido allí, sino que ustedes han redactado cartas, tienen peticiones específicas para la comunidad internacional. Sí, realmente ha sido una tarea titánica lograr llevar esta iniciativa ante las Naciones Unidas y darle representación y voz a todos los venezolanos que ahorita se encuentran en Venezuela y que están siendo reprimidos en todo sentido. Ha sido también una tarea a nivel mental, a nivel físico, lograr resistir en Nueva York. El clima ha estado en nuestra contra desde el inicio de esta actividad, demasiada lluvia, demasiado viento, al estar a la intemperie también estamos expuestos a enfermedades, pero nosotros estamos firmes, dispuestos y convencidos de que esto que estamos haciendo va a ser parte del proceso de liberación, el proceso de transición que está llevando Venezuela y esperamos que eventualmente todo esto lleve a buen puerto. Franklin, tus apreciaciones, sí. Bueno, ya son más de 130 horas en esta huelga de hambre. La verdad nos sentimos muy bien, algunos mareos, a veces no terminamos de coordinar bien al hablar, pero quiero que sepan que estamos muy firmes. Y lo que más nos ha impresionado es que esto lo empezamos con un live de repente de Instagram y tomamos la decisión y la receptividad de la gente de la diáspora acá y incluso de la comunidad internacional ha sido de manera increíble, pues cree en nuestra causa y cree que podemos lograr algo importante. Esto es un compromiso que asumimos no solamente con nuestra parte interior, con Venezuela, estamos asumiendo un compromiso con la historia y estamos convencidos de que lo vamos a lograr. Eric, también quería conocer tu opinión, en primer lugar, cómo ha tomado esta protesta la comunidad de Nueva York y en general, ¿qué esperan dándole el apoyo a estos dos jóvenes que están dando esta iniciativa y esta lucha? Gracias, Gaby, y a toda la familia de BPI TV por darnos la oportunidad de expresar desde Nueva York pues el apoyo que le hemos dado no solamente a Franklin y a Daniel, que desde la semana pasada están haciendo huelga de hambre ante Naciones Unidas, sino el reclamo de toda nuestra comunidad. Dentro y fuera de Venezuela, al unísono los venezolanos clamamos por la libertad que fue expresada a través del voto el 28 de julio. Clamamos por la verdad que sea escuchada y que sea respaldada por los organismos internacionales que no solamente pertenece el gobierno de Venezuela, sino que donde se supone se debe proteger los derechos humanos de toda la humanidad. Hoy sabemos que incluso el derecho al voto es un derecho humano que está siendo violentado en Venezuela al pretender desconocer la voluntad de un pueblo que fue expresada en su inmensa mayoría en respaldar a Edmundo González como nuestro nuevo presidente. Franklin y también Daniel, ¿qué esperan y qué cosas específicas harían que ustedes levanten esta huelga de hambre? En Venezuela hay pasados penosos, incluso otro Franklin murió en esas condiciones en Venezuela. Sin embargo, ustedes están esperando no una respuesta del régimen de Nicolás Maduro, sino de la comunidad internacional. Pero coméntenos de manera específica ¿qué esperan con esta huelga de hambre y cuándo la levantarían? Bueno, yo creo que tú has dicho algo muy cierto. Nosotros estamos precisamente haciendo una huelga de hambre ante la comunidad internacional, ante la Organización de Naciones Unidas, y nosotros creemos firmemente en que esta organización va a defender los principios y valores por los cuales fueron fundados, y esperamos que nuestro final no sea el final de Franklin Brito, que lamentablemente es uno de los casos que siempre va a quedar en la historia de Venezuela como una de las peores actuaciones del régimen ante las protestas. Nuestras solicitudes son muy específicas. Uno,
nosotros estamos esperando a que el secretario general de las Naciones Unidas publique el informe que ha sido redactado por el panel de expertos que fue a Venezuela el día 28 de julio para supervisar el proceso electoral que se llevó. Ese informe no se ha publicado, no entendemos por qué no se ha publicado después de 13 días desde el proceso electoral. Entonces nosotros necesitamos que ese informe se haga público, ya que sería el segundo informe de 3 observadores internacionales, de los cuales uno no fue dejado ingresar a Venezuela, como lo sabemos que fue la Unión Europea. Entonces nosotros necesitamos este informe para definitivamente mostrarle al mundo el fraude y las pocas garantías con las cuales se llevó este proceso. El segundo punto que estamos solicitando para nosotros levantar nuestra huelga de hambre es que se dé una sesión ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo la fórmula Arria. Esta fórmula que fue introducida por el ex embajador Diego Arria aquí en las Naciones Unidas nos va a permitir a nosotros como comunidad venezolana en representación de la voz de Venezuela, junto con otro panel de expertos y demás personas de la sociedad civil, llevar nuestro clamor, llevar la experiencia de no solamente la diáspora venezolana, sino de las personas que están en Venezuela, y esperamos que esto logre llamar la atención de los miembros del Consejo de Seguridad para que entre ellos logren discutir, se den la oportunidad de analizar, de ver el grave peligro que representa este atentado a la democracia de Venezuela para toda la región, y que esto eventualmente llegue a una resolución. Eric, con tu experiencia, tú has seguido todas las asambleas generales de Naciones Unidas, conoces muy bien cómo funcionan este tipo de organismos internacionales. Y en el caso de Naciones Unidas, si bien contamos con la misión de determinación de hechos, cuando hacen votaciones generales, no siempre salimos favorecidos. Incluso a veces Venezuela preside el Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué esperas tú de Naciones Unidas, tomando en cuenta que es un organismo que por su misma mecánica podría sencillamente no hacer nada por el país? Sí, sin lugar a dudas, como bien lo decía Daniel y Franklin, hay un precedente, ¿no? Las elecciones a Venezuela fueron con un acuerdo internacional respaldado tanto en Barbados como en Davos, donde el compromiso era que 3 veedores internacionales pudieran certificar los resultados. Ya tenemos publicado el informe del Centro Carter, y si bien la Unión Europea no tuvo acceso al país durante las elecciones, las Naciones Unidas y el panel de expertos sí lo tuvo. Creo que si bien hay 2 petitorios que hacen los chicos en huelga, y todo un país venezolano reclama ante el silencio de la Organización de Naciones Unidas en una coyuntura tan dramática, no solamente para nosotros, sino para toda la región, y en efecto con los distintos países aliados que han procurado tomar parte tanto de los resultados y porque se publiquen las actas del resultado electoral del 28 de julio. Pero también sabemos que existen otros países que han buscado de mantenerse silentes para garantizarse un espacio dentro de la negociación. Tal es el caso de México, de Brasil o de Colombia. Y si bien el secretario general ya recibió ese reporte, nos preguntamos si él está tratando de hacer un rol político, de conservarse como un mediador, o de hacer un rol internacional, que es simplemente publicar y hacer público de conocimiento de todos en el hemisferio de las violaciones que sucedieron el 28 de julio y del resultado electoral. Entendemos que Naciones Unidas, sea a través de la fórmula Diego Arria o sea a través de cualquier de los organismos y mecanismos que existen en el reglamento para convocar una asamblea extraordinaria del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de Naciones Unidas, creo que hoy una ganancia para el país, para la verdad, para lo que realmente el pueblo de Venezuela clama, es que se publique el informe que ya está en manos del secretario general. Esto es una decisión política, y él como político sabe que lo puede hacer público sin necesidad de tener votos o autorización de ningún país. La Asamblea General, tanto la Asamblea del ECOSOC y asimismo el Consejo de Seguridad,
tienen reglamentos, tienen votos y tienen vetos de distintos países que incluso, aunque sea uno solo de ellos, pueden desestimar esta agenda. Creo que es fundamental como pueblo venezolano y sin lugar a duda apoyando humanamente el petitorio que hacen Daniel y Franklin, que es su vida la que está en riesgo, es su hambre y es su cuerpo el que está padeciendo estas horas de ayuno continuadas. También es un sufrimiento y es un padecer de todo un pueblo dentro y fuera de Venezuela que entiende la precariedad de la situación, que entiende lo delicado del silencio de un organismo como Naciones Unidas y sin lugar a duda de la falta de no tomar posición ante un conflicto como el que se vive hoy en Venezuela puede generar repercusiones en toda la región. Y es ahí donde creo que nosotros, no solamente como venezolanos, el llamado siempre ha sido a que los latinoamericanos se sumen y los gobiernos de la región que han servido como países de tránsito o de acogida para la gran inmensa diáspora de caminantes que hoy recorren toda Latinoamérica buscando un mejor futuro. Ellos saben y han visto los mares de gente y entienden la premura de que esto sea resuelto de una forma pacífica. Recordemos que la huelga de hambre es una forma de protesta pacífica, así como lo es la música, el arte y todas las formas de expresión no violentas, como hoy en la noche iremos a acompañar a los muchachos a través de ofrendas culturales y de alguna u otra forma seguir llamando la atención de Naciones Unidas. Yo si bien como internacionalista tengo diferencias de lo que se pueda esperar de alguno de los órganos, pero entiendo que es una decisión política la publicación del informe de los expertos, que es el segundo informe, así como lo es el informe de Centro Carter, que validarían la verdad de lo que sucedió el 28 de julio, que validarían los resultados y las actas que están impresas, donde más del 70% de los venezolanos decidieron votar en su mayoría por un cambio que hoy está representado a través de Edmundo González y el liderazgo de María Corina Machado. Daniel, Franklin, cuéntenos un poco las razones personales. Ustedes en esa carta puntualizan que no se trata de un tema partidista, sino que simplemente lo hacen como venezolanos. Si pueden contar parte de su historia personal, por qué están aquí en Estados Unidos, por qué lo están haciendo, dónde están sus familiares, obviamente cuidando todo el tema de seguridad, porque sabemos cómo hay tanta persecución y cómo se está atacando a la disidencia. Pero coméntenos un poco por qué Franklin y por qué Daniel han decidido pasar quizás más de una semana sin comer y dormir a la intemperie por Venezuela. Bueno, somos amigos desde hace algunos 10 años. Nos conocimos en la Universidad de los Andes, estudiábamos comunicación social y nos creamos una linda amistad y nos tocó salir al igual que muchos venezolanos por una persecución política. Yo fui ex concejal en Venezuela, fui el concejal más joven de toda Venezuela en ese entonces y siempre mi decisión fue con determinación de creer que podríamos construir un mejor país. No pude volver a entrar desde el 2017 a Venezuela, estuve viviendo en Colombia y bueno, emprendí la caminata desde Colombia hasta acá a Estados Unidos. Llevo ya 2 años en Estados Unidos, resido en la ciudad de Miami, nunca habíamos venido acá a Nueva York, mi compañero vive en California. Y al igual que miles y millones de venezolanos en todas partes del mundo que nos sentimos con esa ansiedad, con esa zozobra que sucedió antes, durante y posterior al 28 de julio, decidimos actuar y tomamos la decisión de dejar nuestros trabajos, de dejar nuestros proyectos y decimos vamos a darle esta entrega por Venezuela, pero en base a ningún partido político, en base a que son 2 venezolanos que deseamos volver algún día a nuestra tierra, abrazar a nuestra familia, a nuestros hermanos y creemos que la construcción de un nuevo país es posible. También cabe destacar que a diferencia de cualquier otra de las elecciones del pasado, hay 2 variantes. Primero, ganamos con una contundencia irreversible, como dicen ellos, una contundencia, no sé si irreversible, sino intapable, intachable, increíble. Doblamos en los votos, sacamos más de 7 millones de votos. Y la segunda lectura, que quiere decir esto, que hubo una gran cantidad de personas que antes era el voto duro de los chavistas, que antes era el voto duro del oficialismo, votó por la opción del cambio. Eso quiere decir que ahorita no estamos hablando de una división civil, no estamos hablando de 2 pueblos o de 2 pueblos, sino de que realmente Venezuela se unió porque quiere un cambio. Entonces, es por este llamado histórico que nosotros tenemos que
creemos en lo que estamos haciendo y gracias a que creemos convencidamente y ciegamente, la gente está confiando en esta iniciativa que nosotros tenemos. También a partir del tema de este documento que estamos llevando y que tenemos con cierta exigencia, hay una iniciativa que estamos iniciando gracias al compañero Daniel, que es el tema de la recolección de firmas, que agarre y respalden todo lo que estamos diciendo. Esta firma básicamente es una firma electrónica, pueden conseguir el enlace en cada uno de nuestros en cada una de nuestras cuentas de Instagram. Es muy fácil hacerlo, la persona ingresa, coloca su primer nombre, su primer apellido, no importa la parte del mundo en la que se encuentre, excepto en Venezuela, porque el gobierno ya bloqueó la página en Venezuela, y pueda aportar, porque queremos demostrar que esos 7 millones de personas que estamos en el extranjero también decidimos darle un voto en contra al régimen de Nicolás Maduro Moros. Daniel, tu experiencia personal y por qué estás allí en Nueva York. Yo nunca tuve la oportunidad de pertenecer a ningún partido político en Venezuela, sin embargo, siempre he sido amante de mi país. Desde que estoy en el exterior he sido testigo de cómo la venezolanidad es aquello que nos distingue y nos lleva lejos y nos permite no solamente abrir un montón de puertas, sino crear un montón de conexiones, y yo eso es lo que estoy tratando de defender. Siempre estuve comprometido con construir una Venezuela bonita, y en estos momentos en los que estamos afuera, entendemos y somos conscientes de nuevamente el llamado que nos hace la historia. Hoy la pelota ya no está en Venezuela. Yo creo que la gente en Venezuela ya sacrificó suficiente, ya la gente en Venezuela hizo lo que tenía que hacer y lo hizo de una manera heroica y lo continúa haciendo a pesar de todas las represiones, a pesar de todos los peligros que corren. Y eso ha sido una motivación y una inspiración gigante para que yo como venezolano que estoy en el exterior haya decidido hacer algo por todos aquellos que están dentro del país. Yo soy artista, soy actor, soy bailarín, y yo sentí que después del 28 de julio, si yo no tomaba esta decisión de hacer algo por nuestro país, cualquier cosa que yo lograse iba a ser en vano. Yo podría haber ganado el Oscar, yo podría haber salido en tours a bailar con grandes artistas, y nada de eso hubiese tenido sentido para mí si yo no hubiese estado hoy acá. Yo tengo un compromiso con la tierra que me vio nacer, con la tierra que me hizo lo que soy, y esa es la principal motivación. Tengo grandes amigos en Venezuela que el día de hoy están luchando, que el día de hoy están sobreviviendo, que el día de hoy están buscando la manera de cumplir sus sueños, y yo quiero ser parte de esos sueños que ellos están tratando de cumplir, y esta es la manera que tengo de hacerlo. Yo estoy completamente convencido que así como Franklin y yo tomamos la decisión de venir y alzar nuestra voz y de alguna manera hacer la representación de la voz de muchas personas en Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, yo estoy convencido que todos los venezolanos que estamos en el exterior tenemos una tarea, tenemos una misión, tenemos un compromiso con nuestro país, y es ahora el momento en el que tenemos que asumir este compromiso, porque solo unidos vamos a lograr salir de esto, unidos los que estamos allá adentro y los que estamos aquí afuera. Eric, si Nicolás Maduro se sigue aferrando al poder de esta manera, ¿tú crees que haya posibilidades de que Naciones Unidas comience a desconocerlo? Porque en el 2018 también se celebraron elecciones fraudulentas, sin embargo, lo desconocieron más de 60 países, pero Naciones Unidas no lo hizo y lo ha seguido acogiendo en su seno. Es decir, este año Nicolás Maduro podría volver a pisar tierra estadounidense bajo la amnistía o la protección de Naciones Unidas. ¿Tú crees que es posible que por lo menos eso se le arrebate a Nicolás Maduro si sigue aferrado al poder? Bueno, recordemos que sin lugar a dudas son dos escenarios distintos, el del 2018 al de ahora, ¿no? El régimen no solo preservó su asiento en nombre de todo un país, Venezuela, ante la Organización de Naciones Unidas, además de la acreditación diplomática que sostuvo, también porque no se lograron los votos para lograr cuestionar que esa representación era la oficialmente, como se hizo en el caso de la OEA, la que representaba a todo un país. En este momento no solamente es distinto porque ni siquiera tiene que ver con un argumento legal, sino además tenemos la validación del panel de expertos de la ONU que estuvo en Venezuela.
Hoy tenemos al fiscal de la Corte Penal Internacional también documentando los hechos recientes que se añaden a la gran lista de violación de derechos humanos que ocurren en Venezuela, así como las investigaciones de delitos de lesa humanidad. Creo que también es distinto porque además del panel de expertos y de los distintos voceros de Naciones Unidas que se están pronunciando al respecto, hoy sabemos que el régimen ni siquiera ha logrado cancelar sus cuotas ni mantenerse al día solvente con una organización que requiere del aporte financiero para que cada país pueda tener derecho a voz y voto en estos espacios. Hoy estamos en un país completamente desmantelado, no solamente a lo interno, sino incluso con la presencia que se busca dar con altura a un país en una organización como lo son las Naciones Unidas. Y si bien el régimen buscará de hacer el uso propagandístico que siempre aprovecha de cualquier espacio al que se le invite, creo que existen unas buenas semanas antes de la Asamblea General de Naciones Unidas que nos quedan incluso hasta que llegue septiembre para ver qué es lo que realmente el liderazgo de María Corina Machado, el liderazgo del presidente electo Edmundo González va a terminar de definir la ruta y qué pasa. Porque no serán ellos los que vengan a representar a Venezuela y sea en vez de una protesta lo que hagamos una inmensa celebración los venezolanos en Nueva York con una representación digna y democrática del país al que pertenecemos, esa Venezuela que tanto soñamos y esa libertad a la que aspiramos un colectivo dentro y fuera de él. Muchísimas gracias a los tres por todas estas intervenciones y por todo lo que hacen desde afuera por nuestra Venezuela. Gracias a ustedes. Gracias, Gaby. De verdad, lo vamos a lograr. Declaraciones desde la ciudad de Nueva York, Daniel Prado, Franklin Gómez y Eric Rosso, quienes se encuentran en la ciudad de Nueva York, han entregado cartas específicas a cada una de las autoridades relacionadas a Naciones Unidas, incluso a la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, a la representación ilegítima de Nicolás Maduro allí, para hacer entender que esto no solamente es un reclamo partidista, sino que es un reclamo como venezolanos para que se den los pasos correctos para defender los derechos humanos en Venezuela y que se tomen acciones concretas para evitar más migración y más crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Así finalizamos este contacto informativo.